Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo estudio, a este nuevo inicio de Shabbat. Hoy con la oportunidad que nos da el Señor de estudiar su palabra y de compartir de este libro maravilloso que es el libro de los Salmos. Damos gracias al Eterno porque nos regala este privilegio de estudiar su palabra. Hoy es un día especial, es un día de reposo, de descanso, de meditación, de congregarnos, de estar en la presencia del Eterno, de nuestro Dios, y de compartir como familia que somos. Gracias a todos por conectarse, por estar ahí pendientes, por disponer sus corazones y sus vidas, sacar el tiempo, apartar este día de Shabbat para congregarse, para buscar a nuestro Dios y Padre bueno. Hoy vamos a estudiar, a continuar con el libro de los Salmos. Estudiaremos el capítulo número 10 y creo que el 11. eh, Salmos de bendición para nuestras vidas, para reflexionar y bueno, para aprender también a orar, ¿no? Los salmos están llenos de oraciones en diferentes tiempos. Veremos cuáles son las que el Señor tiene preparadas para nosotros en este día. Así que vamos a orar, a dar inicio al estudio de la noche de hoy. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por el día de Shabbat, por la oportunidad que nos regalas, Padre, de compartir, Señor, de poder guardar este día santo. Señor, gracias por este gran privilegio, Rey. Queremos bendecir tu nombre, exaltarte, glorificarte, Señor. Queremos estar en tu presencia, Rey, y poder disfrutar, Señor, de este alimento que has preparado para nuestras vidas, Señor. Tu palabra que es buena, que es perfecta, Señor, que transforma el alma, que convierte al hombre. Hoy te agradezco, Rey eterno. Alúmbranos con tu palabra, Señor. Llénanos de sabiduría, de entendimiento y que hoy, al ser enseñada, Padre, pueda cumplir el propósito por el cual la envía, Señor. Que redarguya, que exhorte, que consuele, que dé aliento a aquel que lo necesite, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, familia, acompáñenme a entrar en materia de una vez al capítulo 10 del libro de los Salmos. Un capítulo que tiene por título Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Y este es uno de los salmos que muchos dirían, uy, yo me lo quiero aprender porque vamos a orar para que Dios destruya a mis enemigos, a los malos. Vamos a ver qué dice este salmo. Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Y aquí hay que, digamos que arrancar con un significado y es la palabra malvado. ¿Sí? ¿A quién se estará refiriendo el salmista cuando ora al Eterno por aquellos que llevan por nombre malvados? La palabra en hebreo es rasha. Rasha significa una persona moralmente mal, culpable, un delincuente, un impío, un inicuo, un pecador, un perverso, malo, eh, condenado a muerte. Bueno, una persona que ha infringido la ley, una persona que está en contra de la ley de Dios, es el que es llamado aquí un malvado, un rasha. Y vamos a ver qué dice el salmista con respecto a esto. Dice, arranca con una pregunta y dice, ¿por qué estás lejos, oh Yahweh? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Y fíjate cómo arranca el salmista con este pasaje, preguntándole al Eterno, diciéndole, ¿por qué estás lejos y te escondes en el tiempo de la tribulación? No sé si les ha pasado a ustedes, no sé si en algún momento de sus vidas les ha pasado esto, y es que están pasando por una dificultad, están pasando por un problema, por algún tipo de prueba, llámese como se llame. Y sientes o hemos sentido que el Eterno no responde, que el Eterno, pero ¿dónde está, Señor? Y pues David preguntaba algo similar a esto. Decía, ¿por qué estás lejos en el tiempo de la angustia? ¿Por qué parece que
que no te encuentro cuando estoy en aflicción. Es como si cuando estoy pasando la prueba, ¿dónde está mi libertador? ¿Dónde está mi Señor? No veo que aparezca. ¿Y por qué tenemos esa sensación? Porque siempre que pasamos por una prueba, por una dificultad, esperamos que al momento que venga la prueba, inmediatamente tengamos la solución. Entonces nos sentimos frustrados y decimos, pero ¿dónde está el Señor? Y lastimosamente eso es algo que le pasa a todo el mundo en general. Y muchas veces se trata de enseñar a Dios como un Dios al que tú le hablas y inmediatamente tiene que responderte, a un Dios al que tú le pides e inmediatamente Él tiene que acudir a tu llamado. Y si bien es cierto, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, el Eterno, pues digamos que tiene sus tiempos para tratar y para trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y más aún cuando somos sus hijos. Y también depende mucho de qué tan comprometido, qué tan dispuesto estás o has estado para servir al Señor. ¿Por qué? Pues porque imagínate que nunca ves a tus padres, los deshonras, no los tienes en cuenta para nada, no te importa nada, pero justo en el momento de la dificultad existen los papás. Entonces llamas, papá, necesito ayuda, ayúdeme de esto. Y el papá como, a ver, mijo, pero usted nunca llama, llevamos más de tanto tiempo sin hablarnos, usted me trata mal, me ofende, no sé qué, pues cómo pretende que salga a su ayuda, ¿no? Pues digamos que en sus justas proporciones podríamos eh, comparar algo así al Eterno. Hay un pasaje donde dice en Proverbios que el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es también abominable. Entonces, ahí es donde les digo que de acuerdo a la posición en la que nos encontremos, pues Dios acude en nuestra ayuda. Y si bien es cierto, por más de que estemos eh, cercanos a Él, y cercanos es haciendo su voluntad, guardando sus palabras, viviendo en integridad, en rectitud, haciendo lo justo, lo que corresponde, el Señor nos pide que tengamos paciencia, que confiemos, que esperemos, ¿verdad? Porque Él trabaja en sus tiempos, que son, como dice el refrán que ya parece cliché, son perfectos, ¿no? Y en medio de la tribulación y de la angustia, Él sabe en qué momento acudir, en qué momento responder, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas pruebas, ¿cierto? Entremos en el reino de los cielos a través de la prueba, de la dificultad que pasamos en esta vida, es que somos perfeccionados. Entonces, la vida del creyente se basa en pasar diferentes pruebas, como decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Que pasemos por muchas tribulaciones, como decía Yeshua, que nos alegrásemos cuando pasáramos por muchas pruebas y que era necesario que pasara así. Entonces, es normal sentirse en esa posición como David, porque estás lejos, oh Yahweh, y te escondes en tiempo de la tribulación. Y más cuando David sigue aquí diciendo, verso 2, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Y es esa sensación de, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy viviendo como debe ser, y veo al malo, al perverso, pasearse y pavonearse como si no pasara nada, ¿no? Dice con arrogancia, el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Yahweh. Y esta es la naturaleza de un ser que anda alejado de los caminos de Dios. ¿Cuál? Jactarse en el deseo de su alma, o sea, estoy feliz, estoy orgulloso, me siento pleno de vivir como vivo y de hacer lo que hago y vivir como se me antoje. Bendice al codicioso y desprecia a Yahweh. ¿Cuál es la actitud
hoy en día del mundo en general, sino es alegrarse y, y ¿cómo se dice? Y desear, si se quiere, lo que otros tienen, ¿cierto? Vivir pendiente de la fama de otros, de las riquezas de otros, mm, del dinero de otros, ¿cierto? Y despreciar al Señor. Entonces, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Yahweh. O sea, le parece muy bien una persona eh, codiciosa, una persona que vive por el dinero, que vive por las cosas materiales, ¿no? Y desprecia, dice, al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Elohim. ¿Por qué el hombre malo que dice acá no busca a Dios? Por la altivez de su rostro. ¿Qué es la altivez de su rostro? Porque el malo, el perverso, el que anda alejado de los caminos de Dios, no le interesa, su propio yo es su Dios, es su todo, sus riquezas, sus logros, sus metas, lo que hace, es su propio Dios. Entonces, ¿por qué habría de tener la necesidad de buscar a un ser superior si él cree que como vive, que lo que hace es suficiente, está en plenitud y no necesita de nadie más? La altivez de su rostro. El impío, el perverso, el malo, anda orgulloso de cómo es. Entonces, no necesita de Dios, no lo busca, y dice, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Su vida se torna en las banalidades de este mundo, y no hay necesidad de un Dios, dice David. Sus caminos son torcidos todo tiempo, en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Una persona perversa, una persona mala, una persona con estas características de las que ha hablado David, codicioso, altivo, dice, no tiene presente los juicios de Dios, o sea, sus palabras, sus instrucciones, ¿no? La palabra aquí en hebreo es mishpat, ¿sí? ¿Recuerdan los mishpat y los hukim? Y bueno, todos estos términos de mandamientos, sedot, testimonios, ¿cierto? Los hukim, que son esas instrucciones o esos mandamientos que carecen de una explicación lógica, los mishpatim, que son mandamientos que sí tienen una lógica, como el no matarás, como el no codiciarás, como el no hurtarás, como el no robarás. Bueno, hurtar y robar la misma vaina, ¿no? Eh, dice David acá en este salmo, sus caminos son torcidos en todo tiempo y las instrucciones, los mandamientos de Dios los tiene muy lejos de su vista. O sea, no le interesa más que vivir la vida como crea que la debe vivir. Y si en eso pasa por encima de las instrucciones de Dios, pues le tiene sin cuidado. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Y hay gente que hace lo malo, hace cosas mal y dicen, nunca me va a pasar nada. Nunca voy a tener reprimendas o consecuencias de lo que haga. Porque no tiene temor, simplemente exacto, vive a sus anchas y no cree que alguna vez o en algún momento le vaya a pasar algo como consecuencia de sus actos. Verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. La palabra vejación, que es como la
extraña aquí, ¿no? ¿Alguno sabe qué es vejación? No, ¿cierto? Uno dice, su boca está llena de maldición. Bueno, eso es fácil de entender, ¿no? De engaños también. De fraude también. Pero dice, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Ahí sí quedamos corchados, ¿no? Vejación, ¿qué es eso? Bueno, la palabra vejación en hebreo es amal y significa molestia, perversidad, tiranía, injuria, eh, agravio, eh, dice acá un, un esfuerzo agotador. Entonces, debajo de su lengua hay maldad, agravios, ¿sí? Y dice, y se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente. Y esto, pues lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, donde los que tienen poder, los que tienen posición, los que tienen eh, la manera, pasan por encima del pobre, del huérfano, de la viuda, del inocente, de los que carecen, digamos que de esa posición de la cual el que la tiene se jacta. En nuestro país lo hemos visto, en países en todo el mundo hemos visto cómo la posición de hombres que están que tienen autoridad, que tienen poder, si se quiere, la usan para a sus anchas para pasar por encima de los menos favorecidos o de los que no tienen alguna posición. En ese caso, pobres, eh, campesinos, huérfanos, viudas, gente que, que no merece lo que pasan, pero el malvado pretende pasar por encima de todo el mundo y piensa, no pasa nada. Eso no, nunca va a pasar nada, yo tengo el poder, se sienten invencibles, que nunca les va a pasar nada, pero tarde que temprano llega la recompensa a sus actos, les llegará. Se sienta al acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre trayéndolo a su red. Y es como aquellos que partiendo de su poder, de su posición que tienen, le quitan al pobre para tener más. Arrebata al pobre trayéndolo a su red, acecha para arrebatar al pobre. Dice, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Y esta palabra desdichados es la misma que arriba, que es traducida como desvalido. Una persona que parece que no tiene como protección de alguien, ¿no? Que está al acecho que está a disposición de aquel que tiene el poder para pasar por encima. Se esconde, se agacha, se encoge, perdón, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca verá. Dice, dice en su corazón, es como, pues seguramente el perverso no está pensando todo el tiempo, está diciendo, no, eso Dios no le va a ayudar a este con el que voy, por el que voy a pasar encima, o al que le voy a quitar, al que le voy a robar, al que seguramente no es eso. Pero este término dice en su corazón es como, a ver, me explico, como que en lo profundo de su interior, aunque no diga
Dios se ha olvidado de estos pobres a los que voy a robar con sus actos y con su manera de obrar, pues intrínsecamente en su corazón está diciendo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien atropella los derechos, vulnera los derechos de otro por una posición que tenga, pues intrínsecamente está diciendo en su corazón, como dice David aquí, Dios no existe, Dios no va a ayudar a estos, ¿sí? Si Dios existiera, pues esto no pasaría, pero como no existe, como aquí el que tiene el poder soy yo, pues yo paso por encima de estos. Y en el verso 12 dice David, levántate, oh Yahweh, alza tu mano, no te olvides de los pobres. La oración de una persona que está en angustia, en aflicción por causa de alguien que ha vulnerado sus derechos, que ha pasado por encima, que a partir de una posición de autoridad ha hecho cosas en contra de gente humilde, de gente pobre, de gente necesitada. David dice, Señor, levántate, alza tu mano, no te olvides de los pobres, porque pareciera que Dios se olvidara de los necesitados, de los que pasan angustias, porque uno ve a los malos, a los que tienen poder, teniendo más poder y haciendo más de las suyas, y al pobre sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Entonces David dice, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Saben por qué dice aquí David? ¿Por qué desprecia el malo a Dios? O sea, ¿por qué al malo no le interesa a Dios? Porque dice en su corazón, eso Dios no existe, si no ya hubiera ayudado a estos por los que yo estoy, a los que yo estoy robando, por los que me estoy pasando por encima. Si Dios existiera los ayudaría, pero como no existe, yo a mis anchas hago lo que quiera. Y ese es el pensamiento del hombre que anda alejado de Dios. Tú lo has visto, dice el verso 14, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Y aquí la palabra vejación, que es la misma que aparecía arriba, también tiene otro significado. Y es aflicción. Tú has visto, porque mientras, perdón, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la aflicción para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Y aquí el salmista dice, bueno, aunque el malo pasa por encima, con arrogancia el malo persigue al pobre, como decía el verso, uno de los versos anteriores, se jacta, hace como se le antoja. Dice el salmista, y aunque piense que no estás, aunque crea que no hay Dios, tú ves el trabajo y la aflicción por la que pasa el huérfano, el desvalido, y darás tu recompensa por tu mano. ¿A quién más irá el desvalido y el huérfano? Dice David. A ti se acoge. Tú eres el amparo del huérfano y del desvalido. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Yahweh es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Yahweh. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y fíjate que termina el salmo o lo cierra diciendo, tú quebrantarás con tu brazo al perverso, al inicuo, ¿sí? Al malvado, al rasha, que fue la palabra que usamos al principio, ¿no? Tú lo vas a quebrantar, o sea, tú vas a hacer justicia. Tú, Señor, persigues la maldad y vas a hacer que ésta sea destruida. Porque tú eres rey, Señor, porque el salmista entendía o sabe a quién se refiere como el que es soberano para
tener control sobre todas estas situaciones que aunque parece que como arranca diciendo, ¿por qué estás tan ausente Dios en el tiempo de la tribulación? Pareciera que fuese así, pero al final el salmista comprende y dice, pero tú Señor tienes bajo control esto. Tú pagarás la justa recompensa al perverso, al inicuo, al impío, al rasha, que haya hecho eh, pasar por necesidad o afligir a una persona necesitada, a una persona desvalida, como decía acá. Tú eres rey para siempre. De tu tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, dice en el verso 17. Tú oyes la oración del humilde. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido. ¿Cómo para juzgar al huérfano y al oprimido? Pues claro, aquí el juzgar al huérfano y al oprimido no es de juzgar de condenar al huérfano y al oprimido, sino por el contrario, como el perverso y el inicuo, el malvado, se ha aprovechado del huérfano, del desvalido, del oprimido, pues el Señor juzgará a su favor, ¿no? A favor del huérfano y el oprimido, las maldades que ha recibido del perverso, del malo. ¿A fin de qué? De que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. A fin de que el perverso y el malvado ya nunca más vuelva a pasar por encima del desvalido, del necesitado. Y el Salmo 10 termina con ese reconocimiento al Eterno como aquel que es el refugio y el amparo del huérfano. Empezó diciendo, el malo con arrogancia persigue al pobre, pasa por encima de él, el codicioso mira a Dios de lejos, dice no hay Dios en su corazón, Dios no hará esto, no hará aquello, yo hago como se me antoja. Y así arrancó el Salmo, ¿no? Primero, ¿por qué te alejas, Señor? Parece que estás lejos, no oyes la aflicción del necesitado. Luego narra o comenta todo lo que el perverso hace, pero finaliza diciendo, pero yo sé, Señor, que tú eres el amparo y el refugio del huérfano, del necesitado, del oprimido, del desvalido. Tú eres el que cuida de ellos y sé que al final tu justicia prevalecerá sobre el consejo del perverso y del malvado. Y por eso el Salmo 11 tiene relación con el anterior, porque termina diciendo tú eres el refugio del justo y en el 11 tiene como título exactamente eso, el refugio del justo. Entonces, aquí va a seguir el salmista David exponiendo ahora la otra cara de la moneda, mientras que el perverso parece que hace las cosas y no pasa nada, que ya sabemos cuál es su fin, ya lo ha dicho David acá. En el Salmo 11 va a decir, pero la otra cara de la moneda es que mientras que el huérfano, el desvalido, el que es atropellado por el perverso, pasa esas situaciones, Dios es su refugio. Entonces dice el verso 1 del capítulo 11, en Yahweh he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Entonces, arranca diciendo, yo confío en el Señor. Mi refugio, mi confianza es el Eterno. En Yahweh he confiado. Aunque el malo tienda al arco, o sea, es hablando de un arco y una flecha, ¿cierto? Como para cazar, ¿no? Dice, dispone sus saetas sobre la cuerda, sus flechas las tensa sobre el arco, para lanzar desde lo oculto y asaetear o atravesar o dar de baja o dar muerte a los rectos de corazón, ¿no? Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueron destruidos los fundamentos.
¿Cómo así? ¿No? Es extraño, ¿no? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer del justo? ¿A qué fundamentos se estará refiriendo David para que diga que si se destruyen esas bases, esos fundamentos, ¿qué será de la vida del justo? ¿No? La palabra fundamento aquí es la palabra shatá. Y shatá es base o respaldo o apoyo político o moral. O sea, a lo que está haciendo referencia es, si la ley de Dios, ¿no? Que es el apoyo moral, que es la base de todo, de la creación en la que nos regimos todos, son sus leyes, las leyes que impuso Dios, porque Él creó esto, Él fue el que puso las normas. Dice, si esto fuera destruido, ¿qué ha de hacer el justo? ¿No? Si no hay una ley de parte de Dios que condene la maldad del hombre, pues el justo perecería, aquel que, que es afligido por el perverso, perecería. Pero dice el verso 4, Yahweh está en su santo templo, Yahweh tiene en el cielo su trono, entonces dice como que, pero y eso no va a pasar, porque Dios reina. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, o sea, el Señor está al cuidado de todos, de justos y de pecadores, de malos y de buenos. ¿Qué quiere decir esto? Que al Señor no se le escapa la maldad del malo, ni tampoco se le escapa la justicia del bueno. Yahweh está en su santo templo, Él reina. Él está sentado allí, Él mira, Él conoce. En el cielo tiene su trono. Sus ojos ven, a diferencia de los dioses de las naciones, los ojos de nuestro Dios sí ven. Yahweh sí ve. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor conoce todo. A todo hombre el Señor lo conoce. Y dice, y prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma ¿qué? Los aborrece. Entonces, aquí dice, Yahweh prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia los aborrece. Esa palabra prueba es la palabra bajan y hace referencia a distingue, examina, investiga. Entonces, el Señor sabe quién es justo y quién es perverso, quién es malvado. Entonces el Señor tiene cuidado, sabe quién es el justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El Señor no soporta. Ahí es donde el dicho de que Dios ame al pecador, ¿cierto? Pues no concuerda con lo que está escrito, porque Dios mismo dice, y en los escritos de la palabra dice, que Él aborrece al malo. ¿Cuál palabra? Ah, prueba. Bajan. Bajan es investigar, es escudriñar, es distinguir. O sea, como que Dios sabe quién es el justo, distingue al justo, pero al malo y al que ama la violencia, como dice en otro pasaje, al altivo mira de lejos. Al malo aborrece. O sea, eso de que Dios ame al pecador no está bien. Dios tiene misericordia del pecador y quiere que se arrepienta, pero Dios no ama a aquel que practica el pecado, el que vive en pecado, pues porque Dios aborrece el pecado. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Cuál será la recompensa del perverso del malo? Que le llegarán calamidades. Y expresamente dice aquí fuego, azufre y viento abrasador será, la porción del cáliz de ellos. O sea, tomarán un poco, o bueno, no un poco, creo que mucho, de su propia medicina, de lo que hicieron hacia el que no merecía, hacia el justo, hacia el desvalido, lo que hicieron, se les devolverá multiplicado. Beberán del cáliz de ellos, dice. Porque Yahweh, dice el versículo 7, es justo
y ama la justicia. ¿Ven? Que a diferencia de lo que en la teología se predica de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, por el contrario, dice la escritura que Dios aborrece al pecador, aborrece al malo, al perverso, al que practica iniquidad, al que va en contra de sus palabras, pero por el contrario, sí dice que ama la justicia porque Yahweh es justo. Al hombre recto mirará su rostro. ¿Viste la diferencia? Aquí está la clave. En el verso 5, al malo y al que ama la violencia, su alma que los aborrece, o sea, no te tengo en cuenta, ¿cierto? Y en el verso 7 dice, porque Yahweh es justo y ama la justicia, entonces por el contrario, Dios ama la justicia, no la maldad. Y al recto, a diferencia de al perverso, de al malo, a este sí, su rostro lo mira. Esta eh, esta expresión mira, o sea, que el rostro de Yahweh mira al, al hombre recto, hace referencia a, como en la bendición arónica que habla de que Dios voltee su rostro hacia nosotros y nos mire. Cuando Dios bendice al hombre, es como que su rostro está a favor de nosotros, como que nos mira y eso es sinónimo de que Él esté eh, bien con nosotros, complacido con nosotros, con nuestras obras, con lo que hacemos. Por el contrario, cuando practicamos la maldad, cuando vivimos en pecado, pues Dios nos mira de lejos, o mejor aún, no presta atención a nuestra vida, ¿cierto? No voltea su rostro hacia nosotros. Entonces ahí está el, el antónimo, ¿no? Al malo, al perverso, lo aborrece, al justo y al que practica la justicia, su rostro lo mira, o sea, lo ama, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que el Señor nos ame, nos mire? Practiquemos la justicia, vivamos en rectitud, hagamos lo que es bueno. ¿Cómo hacemos para que el Señor nos aborrezca? Vamos en contra de su voluntad, pequemos, o sea, quebrantemos sus palabras, sus mandamientos, practiquemos toda clase de injusticias y verán que el Señor nos va a aborrecer. Entonces, esa es la, la manera de entender esto. Así es que Dios trabaja, porque Dios es justo. Dios no, no es infiel a sus palabras, Dios permanece en sus palabras y si Él ama la justicia, pues vive con eso. Si aborrece la maldad, pues de esa manera actúa. Y creo que vamos a ver el 12 también, que también es corto y tiene que ver con el mismo asunto. Dice al músico principal sobre Sheminit, Salmo de David. Ese Seminí es una lira de 8 cuerdas, es un instrumento musical. Ya a estas alturas ya sabemos que es eh, Seminit, eh, ah, y los otros dos. ¿Cuáles eran los otros? Eh, no, al músico principal sobre Nejinot y Nejilot, ¿no? Que el uno es una flauta, el otro es una lira también, como de cuerdas, y Semini también es una cuerda, pero una de cuerdas. Esta es una lira de 8 cuerdas, ¿sí? O sea, es como un tiple, ¿no? ¿Cuánto tiene un cuatro? Ahí se ven unos instrumentos de esos llaneros que tienen hartas cuerditas, ¿cierto? La guitarra tiene 6, ¿cierto? Bueno, ya sabemos, ¿no? Que son instrumentos musicales o un tipo de melodía o de ritmo que lleva la canción. Y en el versículo 1 del capítulo 12 dice, salva Yahweh, porque se acabaron los piadosos. Porque se acabaron los piadosos. Salva, oh Yahweh, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Es como que David está diciendo la maldad se aumenta, se aumenta, se aumenta y solo veo maldad, maldad, maldad. ¿Y dónde están los buenos? Y sale el chapunín. No. ¿Cierto? ¿Dónde están los buenos? Pregunta David. ¿Dónde?
Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y eso es el pan de cada día hoy en día, valga la redundancia. Hoy en día hay más gente mala que buena. Uno pregunta, pero ¿y dónde está la gente buena? Cada vez se ve más mentira, dice, habla mentira cada uno con su prójimo. O sea, hoy incluso entre amigos, entre los que son cercanos, ya se traicionan, ya se hablan mentira, ya no les importa, sino cada uno su propio vientre. Hablan con labios lisonjeros. ¿Qué son labios lisonjeros? La palabra lisonja es, la palabra lisonja es el hebreo gelja. Sí, gelja. Es con una het y una, esto es una kaf. No, gelja. Y esto es suavidad con blandura, halagos, ¿sí? Con... sí, es eso, como la expresión que usaron por aquí, como una expresión que suena un tanto fuerte es el lambón, o sea, muy fuerte. Salamero, esa está, me hubieran dicho esa primero, esa sonaba más suave. ¿Ah? Violinista, hipócrifo, algo así. Dice, hoy en día habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón, o sea, nadie es sincero. Cada uno está buscando lo suyo propio y pasan por encima de los demás y ninguno lo hace con sinceridad, sino con salamerías y todo, y ay, venga tranquilo y por la espalda la puñalada. Pero dice el verso 3, Yahweh destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. ¿Qué va a hacer el Eterno? Justicia, impartir justicia contra los que son traicioneros y los que su lengua habla jactanciosamente. ¿Qué es jactanciosamente? La palabra que es traducida aquí como jactanciosamente es Gadol. ¿Qué es Gadol? Grande. ¿No? ¿Han escuchado la canción Gadol Elohai? Grande, gran Dios. Ok. La lengua que habla inflada, ¿cierto? A esos que se les llena la boca. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Los que hablan toda clase de barbaridades y piensan que no les va a pasar nada. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Yahweh, porque en salvo al que por ello, perdón, pondré, no pon qué. Pondré en salvo al que por ello suspira. ¿Cuál es la, la, la actitud del que está pasando por dificultades? Suspirar por, ay, un alivio, tuviera yo un respiro de las aflicciones por las que paso, de, de, ¿cómo les digo? Del sufrir por la maldad de otros que pasan por encima mío. El, el, el que anhela la salvación y la esperanza y la misericordia de parte de Dios, suspira por ello. Entonces, dice el salmista, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Yahweh, y pondré a salvo al que por ello suspira, al que anhela un respiro de misericordia, de ayuda. El Señor dice, no me olvido de eso, y te pondré a salvo. Las palabras de Yahweh son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, lo que Dios dice es verdadero y por eso es que hay que confiar en Dios. A pesar de las circunstancias y las cosas por las que estemos pasando, confiemos en Dios, porque Él juzgará todas las cosas según su justo juicio, y si tú eres merecedor de justicia y de rectitud, de un juicio a favor tuyo, pues lo vas a recibir porque Dios no es injusto. Por el contrario, al malo y al perverso lo juzgará con severidad, como lo menciona el salmo anterior.
tú Yahweh, lo guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Eso que, ay Señor, pero líbrame de mis perseguidores, líbrame de mis enemigos. Tranquilo, dice el salmista, tú Yahweh guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Sin importar en la generación en la que vivamos, en los tiempos de David, David decía, qué generación de gente tan perversa en la que yo vivo. Y hoy en día, ¿qué dicen los papás de uno? No, eso es la maldad, eso mejor dicho, estamos pero llevados. En la época de David la maldad era maldad y estaban llevados. Y David dice, líbralos de esta generación por la que están pasando. Y hoy en día, más de 3000 años más adelante de David, sigue habiendo maldad y uno, pues como la está viviendo, pues dice, Señor, uy, qué maldad la de esta generación. Pero en todas las generaciones ha habido maldad y seguirá habiéndola hasta que el Eterno llame todas las cosas a juicio. Solo hay un consuelo y es el Señor preservará. Dice la Escritura, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? ¿A quién? Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel que, cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Lo mismo, sí, claro, prácticamente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, Dios guarda en paz, preserva de esta generación perversa al que persevera en su pensamiento en Dios. O sea, aquel que actúa y vive conforme a la voluntad de Dios. Porque en ti ha confiado, dice la palabra. Entonces, no hay que afanarnos por esta generación perversa, malvada, por las cosas. No, Dios guardará en completa paz al que en su pensamiento ha confiado y perseverado en él. No te afanes, perdón, ni te aflijas, porque Dios cuidará de ti. Ay de ti, ay de mí si somos perversos maldados, pues ¿con qué paz nos va a guardar Dios? Pues con ninguna. Antes, tente de atrás porque viene la reprensión, el cáliz, beberás del cáliz mismo del que le diste a otros, ¿cierto? Pasarás por las duras y las maduras por causa de tu insensatez, de tu maldad. Pero si eres sido justo, si perseveras en Dios, Dios te preservará en completa paz. Y dice el versículo 8, finalizando el capítulo 12, cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Y cómo termina el salmo? Dios va a guardar a los justos, pero ten presente que mientras que la vileza sea exaltada entre los hijos de los hombres, la maldad seguirá aumentando. ¿Y esto qué quiere decir? Que mientras que hayan otros que aplaudan la maldad de otros, pues la maldad seguirá creciendo y seguirá eh, manifestándose. Entonces no es, como dice un amigo por ahí, no es mal de morirse, o sea, no te aflijas por la maldad que pasa, porque maldad habrá hoy y siempre ha habido y seguirá habiendo. Tú más bien persevera en Dios, confía en Él y Él te guardará y te conservará, te preservará en paz. Pero debes tú poner de lo tuyo y es vivir en justicia y en rectitud, que de lo demás se encarga Dios, ¿cierto? Entonces, familia, el contraste lo vimos en todos estos 3 capítulos, en estos 3 salmos. Y solo queda la esperanza y solo queda la confianza y es depositar nuestra fe en el Señor, perseverar en sus caminos, mantenernos firmes en sus palabras y esto hará que nosotros seamos guardados por Él y que como les decía ahora aquel pasaje, tú guardes en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, ¿has confiado en el Señor? ¿Has puesto
toda tu entrega y dedicación a sus palabras y confías en Él, no te afanes, Él te cuidará. Él guardará tu entrada, tu salida, tu levantarte, acostar. Él estará contigo siempre. Tú solamente haz lo tuyo, Él hace lo suyo. Lo tuyo es obedecer, someterte, resistir la tentación, guardar sus palabras, estar en constante comunión con Él, y de lo demás Él se encarga. Él va a cuidar de ti. Haz lo contrario y recibirás lo que David llama el propio cáliz que dieron a beber a otros, lo beberás tú. Entonces, hay solo dos caminos. El camino de la vida, que lleva como recompensa al final de esta bendición, o el camino de la muerte, de la desobediencia, que lleva como consecuencia al final destrucción. La elección está en manos de cada uno de nosotros. Así que, familia, espero que estos salmos nos instruyan, nos enseñen, y bueno, también que la palabra del Señor sea la que nos dirija siempre, ¿no? Y que estos textos nos sirvan para el tiempo de la angustia y de la aflicción, para recordar que la vida está llena de injusticia, sí, de maldad, sí, pero hay un consuelo, y es que Dios cuida de los suyos. De lo demás, no sé, por nada estéis afanosos, como dice la Escritura. Muchas gracias a todos, familia, por haberse conectado, por haber compartido con nosotros de este estudio. Gracias al Eterno porque nos da este día de Shabbat. No olviden que el día de mañana tenemos reunión, a las 11:30 tenemos enseñanza, a las 10 tenemos tiempo de Jalel. Así que manténganse siempre conectados, y bueno, que este día de Shabbat lo puedan disfrutar en familia y puedan reposar y puedan descansar. Que el Todopoderoso les bendiga en esta noche. Shabbat Shalom. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches, ahora sí. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
pues así al Padre puedo hoy decir.